Encuentro una vez más, como todos los viernes, de este foro que reúne a los distintos legisladores, representantes, concejales, tribunos de cuentas de los tres niveles del Estado, donde la Unión Cívica Radical, a través de este Comité Central de la provincia de Córdoba, que me toca conducir, lleva adelante tareas de capacitación, conversatorios para tratar de abordar distintas temáticas. Quiero hacer tres agradecimientos en este inicio de este encuentro virtual a los participantes de todos los departamentos que nos acompañan, de las distintas localidades, para decir presente, también por supuesto a quien va a coordinar en el día de hoy, a la concejal Gabriela Brouwer de Koning, del querido Río Tercero, a Andrés, a Elsa, a Diego, por exponer sobre política internacional y los nuevos balances del poder tras el COVID-19. Y quiero agradecer también la presencia de algunos legisladores nacionales de otras provincias que también nos están acompañando. Así que un saludo muy especial para ellos también. Creo que la formación es algo fundamental, no solo para el ámbito de la política, sino para todo. Por eso desde la Unión Cívica Radical nos actualizamos en relación a estas nuevas tecnologías en el marco de la pandemia, y también, por supuesto, renovamos la web, lanzamos este ciclo, estamos dando un curso de capacitación muy, pero muy importante. Abrimos esas aulas virtuales, sin importar si son radicales o no. Justamente ya finaliza la primera etapa de los primeros 5 cursos que lanzamos, así que estamos muy contentos de tener uno de los partidos más modernos, de los distritos más modernos de toda la Argentina en este sentido, tratando de que, bueno, la innovación, la virtualidad y estas nuevas herramientas nos permitan seguir construyendo el debate, las actividades y las acciones para fortalecerlo al radicalismo. A mí me tocó ser docente en uno de los cursos de innovación en la política. No se imaginan la cantidad de correos que leí, lo enganchado que han estado los distintos participantes. Yo me conmoví mucho con uno de esos mensajes, y acá lo veo, presente, siempre nos acompaña, es un gran militante, estoy hablando de Emi Fraticelli, así que muchas gracias, Emi, por acompañarnos. Felicitaciones por haber hecho el curso, porque también cuando leí tu mensaje dije, definitivamente esto sirve, justifica la tarea de este gran equipo que es la Unión Cívica Radical de Córdoba. Y les cuento que esta historia viene a colación porque la formación, el estudio, la profesionalización y la investigación siempre fueron fundamentales, y hoy más que nunca, en un mundo donde aquellos que no tengan herramientas, que no tengan sabiduría, conocimientos, van a quedar relegados. Y aparte porque el COVID-19 es una lección para el mundo. En este sentido, la formación creo que es un antídoto contra la falta de plan. En la Argentina el gobierno ha tomado decisiones que comparto y otras tantas que no, que estoy absolutamente en las antípodas, pero creo principalmente que es por la falta de un plan, de previsibilidad, de certezas. Y acá parece que cualquier rumbo nos queda bien, con lo cual es un error. Miren si este cóctel letal que estamos teniendo, sin plan, con un gobierno que no entiende que el mundo está interconectado, un contexto económico y social que, según el informe que se brinda de manera permanente a través de UNICEF, a través de CEPAL o de la organización que ustedes quieran buscar, los informes hablan de que vamos a retrasar 10 años en el contexto económico y social, fundamentalmente en Latinoamérica.
Entonces, definitivamente vamos por el mal camino, con un Congreso Nacional que tiene una agenda distinta a la que la gente está esperando. Como lo ha dicho el senador Martín Lustó en estos días, después de ese tratamiento que se dio de esa ley inédita, de un hecho sinceramente tristísimo que hemos vivido los argentinos y que ha quedado en los anales de la historia, ¿no? Una persona que está siendo investigada por la justicia y ella misma, presidiendo el cuerpo, corre a tres de los miembros de la justicia que actúan en esas causas. Y también con las cosas que viene planteando Facundo. Nosotros lo tuvimos también a Martín y a Facundo, los dos, la verdad, Facundo Manes, tratando de explicarnos la situación que vive la Argentina, con lo cual suscribo una vez más lo que ellos han manifestado. Para ir terminando, quisiera sumar 2 o 3 elementos para el análisis. Uno es que estamos desfasados en el tiempo, con un sistema que está fuera de contexto, porque fue pensado para otra época, y no me refiero a la democracia, me refiero a las instituciones que deben rever prioridades y deben de revisar el federalismo. Y otro es la falta de igualdad entre hombres y mujeres. En Córdoba, la Unión Cívica Radical, como ustedes saben, históricamente ha sido muy machista, lo admitimos, lo entendimos, y fuimos el primer distrito de toda la Argentina en lograr la igualdad en el comité de la provincia. Tenemos la misma cantidad de mujeres que hombres. Esto tiene que ver también con una situación donde vemos la enjundia, las ganas que ponen nuestras legisladoras nacionales, provinciales, concejales, como así también tribunos de cuentas, que llevan adelante una tarea muy, pero muy importante, donde tuvimos, en el caso mío, cuando fui intendente de la ciudad durante 8 años, la posibilidad de incorporar la primera mujer trans al frente de una de las áreas de gobierno, es decir, tratando de estar en la vanguardia de los temas de igualdad, y no lo digo como propaganda, eso dejémoselo al gobierno provincial, que hace mucho y que sabe mucho del tema del marketing y de la propaganda. Lo digo porque acá hay voluntad en serio, y yo quiero agradecerles porque esa lucha se convirtió en bandera de todos y de todas, es decir, esa lucha que han encabezado fundamentalmente las mujeres de la Unión Cívica Radical. Otro elemento que falta es la unidad. La necesitamos para generar un punto de encuentro que nos permita acordar los puntos que sean. 1, 3, 5, 10, 50, 15, no sé, el número que ustedes le quieran poner, pero que nos sirva para superarnos, para salir de esta disputa que lamentablemente tenemos históricamente en nuestro país. Llegue quien llegue a la presidencia, lleve adelante esos puntos, y el que pierde tiene que acompañar. Eso le va a dar previsibilidad, no solamente en el ámbito del gobierno nacional, sino también en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales. Creo que esta es una de las herramientas que tenemos que trabajar fuertemente. Entiendo que el ejercicio de la sinceridad y del diálogo tiene que partir de quienes gobiernan, pero que sepan que la Unión Cívica Radical está dispuesto siempre a colaborar y a construir, como lo ha hecho a lo largo de todos estos años que tiene de vida el partido más antiguo que tiene nuestro país. Y entendiendo también que hay que sumar a todos los sectores, no solamente a los partidos políticos, absolutamente a todos los sectores, que nadie se haga el desentendido, porque es la única forma que nosotros podemos salir adelante. Creo que no podemos entender a Argentina fuera del contexto en el mundo, y para eso previamente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Me parece que aquí, pasando las distintas páginas, nos vamos viendo, nos miremos cada uno de nosotros. Creo que ayudarle al gobierno a encontrar un plan superador sería algo muy importante. Eso sí, para eso, como le dije recién, necesitamos de una apertura
y de una convocatoria a una mesa plural en serio, que desde aquí vuelvo a reiterar que nosotros abogamos. Bueno, para no hacerlo más extenso a este inicio, agradecerles nuevamente a todos la posibilidad de participar. Y Gaby, te damos la palabra. Muchísimas gracias por llevar adelante esta tarea. Un gusto de tenerte. Bueno, muchas gracias a vos, Ramón. Siempre es un gusto compartir y escucharte. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con usted en esta comunidad radical. Y primero permitirme, la verdad, hacer unas palabras de agradecimiento, la verdad, al partido y al foro de concejales, de legisladores y de tribunos de cuenta, por darnos esta oportunidad, como bien decías, Ramón, de generar estos espacios de capacitación, de encuentro, de poder estar todos juntos debatiendo ideas, porque quienes estamos representando el partido y representando a nuestros vecinos en el interior del interior, poder acceder a estas charlas con prestigiosas personas que tienen un desarrollo tan importante en su nivel profesional, académico y político, la verdad que de otra manera sería muy difícil para nosotros. Y estas herramientas virtuales que hoy tenemos, que le hemos descubierto gracias al COVID, mirándole la parte positiva, creo que es una gran oportunidad para encontrarnos y fortalecernos nuevamente los radicales y poder seguir avanzando en nuestra búsqueda de insertar nuestras ideas y de poder gobernar. Hoy nos toca, bueno, seguir con el ciclo que vienen desarrollando, que se viene organizando a través del foro. Específicamente hoy el tema es la política y los nuevos balances de poder tras la crisis del COVID-19, y para eso tenemos 3 personas muy importantes, 2 politólogos muy prestigiosos a nivel académico y profesional, Elsa Allende Rosas y Andrés Malamud, y lo tenemos también a nuestro querido Diego Mestre, abogado, politólogo y hoy actual legislador nacional. Así que un gusto, les damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación a este ciclo que está organizando el foro de concejales, legisladores y tribunos de cuenta de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo vamos a organizar esta charla? Yo les voy a dar, van a tener 20 minutos cada orador. Yo los voy a ir mencionando cuando vayan terminando sus alocuciones, y mientras tanto, mientras ustedes los escuchan, me pueden ir haciendo las preguntas vía chat, y después al finalizar las tres disertaciones vamos a realizarles la pregunta a los 3. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar con el primer orador de hoy, Diego. Vas a tener que romper el hielo, Diego Mestre. Les voy a contar que, bueno, Diego es abogado, es diputado nacional por Córdoba, electo en 2 oportunidades, cursó una maestría en Derecho de las Empresas de la Universidad Austral. En su labor en la Cámara de Diputados se desempeñó en el jury de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ha sido presidente de la Comisión de Justicia, desde donde impulsó las sanciones de leyes para abordar delitos de alta complejidad, como son la ley del arrepentido, la ley de responsabilidad penal empresaria, la ley de acceso a la información pública, entre otras importantes leyes para la transparencia. Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia. Es miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. Forma parte de las comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia, Legislación Penal, Transporte y Juicio Político. Diego, es toda tuya la palabra y es un honor poder escucharte. Bueno, gracias Gabriela. En primer lugar, también agradecerle al Comité Provincia por esta iniciativa que ha tomado, agradecerle también al foro de legisladores, a los diputados nacionales que hoy nos acompañan, legisladores, concejales, tribunales de cuentas, y a todos los que han hecho posible este conversatorio. Mi agradecimiento y mi honor en poder compartir este panel con prestigiosos politólogos como Elsa y como Andrés,
Mi aporte va a ser más humilde y va a estar sobre todo enfocado en mi calidad de diputado nacional y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. El tema es muy interesante en relación a la política y cómo este balance de poder que trajo el COVID-19, que en definitiva nos demuestra que estamos ante un mundo muy frágil para los desafíos a los cuales nos enfrentamos, un poco por lo que decía el presidente del Comité Provincial, que estamos interconectados a nivel virtual y a nivel físico, y que un estornudo en Wuhan, en China, ha repercutido en todo el mundo, y sobre todo afectando a la salud, pero también a la economía. Cuando digo esto de las amenazas, no creo que la salud sea la única amenaza cuando esté sumergida, sino que también tenemos otras amenazas como es el cambio climático, que ustedes saben que con la pandemia ha quedado más en evidencia cómo estamos maltratando a nuestra madre tierra, las amenazas nucleares, la tecnificación en los procesos productivos, la inteligencia artificial, el machine learning, todas las tecnologías que han venido para quedarse y que de alguna manera hace que la política deba anticiparse a los hechos para tratar de pensar en lo que viene, porque con todas estas tecnologías, por supuesto que los empleos en el mundo van a cambiar y mucho, entonces es importante que nosotros nos anticipemos y que, por ejemplo, estos 9 millones de IFE que está otorgando el Estado Nacional hoy, no sea una coyuntura solamente, sino que realmente estos 9 millones de personas que están necesitando de la ayuda del Estado pueden transformarse en 9 millones de puestos de trabajo formales, blancos y de calidad, y donde realmente ahí la Argentina va a poder salir de este pozo en el cual estamos sumergidos. Estuve leyendo también algunos estudios de algunas organizaciones internacionales y veía, por ejemplo, que el Banco Mundial está diciendo que esta es la peor crisis mundial en los últimos 100 años, que tiene efectos devastadores, por supuesto, para el mundo y para la Argentina. Está diciendo que el mundo va a decrecer entre un 5,5 y un 7,5%, y en el caso de Argentina, bueno, las previsiones se duplican o se triplican, ya que en algunos casos están hablando de un 15% de decrecimiento en relación al PBI, y entonces esto nos muestra que no solamente en la Argentina estamos sufriendo la pandemia del coronavirus, sino también la pandemia de los que nos gobiernan, donde evidentemente está mucho más profundizado. Como toda crisis, trae oportunidades, y yo creo que esta crisis que está atravesando el mundo con el COVID tiene oportunidades para la Argentina, que la Argentina debe aprovechar. Ya voy a desarrollar un poco esta idea. Los argentinos sabemos muchos de crisis y cómo hemos ido saliendo en algunos casos de esas crisis. Y yo creo que en cuanto a la situación mundial, es como que el COVID ha profundizado una situación que se veía viendo. Por un lado, una potencia mundial como Estados Unidos, y por el otro lado, el lugar antagónico a Estados Unidos que supo ocupar Rusia, y que caído el comunismo con la Guerra Fría, fue de alguna manera ocupado por China, que viene creciendo mucho en los últimos 30 años, en los últimos 20, fundamentalmente en los últimos 15, ya vamos a ver algunos números. Y entonces cuando cayó el comunismo es como que quedó una sola opción, que la opción es la apertura de los mercados. Y fíjense cómo China va desafiando a Estados Unidos y cómo se transformó China del comunismo a un capitalismo de Estado, en un complejo industrial y tecnológico muy fuerte, con una planificación impresionante en todos sus rubros, pero que también tiene muchos cuestionamientos hacia los derechos humanos de la población china. Yo estoy observando, y se observa como un viraje del mundo hacia el continente asiático, fundamentalmente por la presencia china en el mundo,
por India, que también es otro mercado enorme que tiene el mundo y que está llamado a ser la nueva China en un futuro, pero también por el sudeste asiático y los países de Medio Oriente, que han crecido mucho en los últimos años, como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita y demás. Para entender lo que es la potencia que está haciendo China hoy, quiero que sepan de algunos números que por lo menos cuando yo los vi me llamaron mucho la atención. El 90% de los antibióticos del mundo se hacen en China. El 80% de las materias primas de los medicamentos del mundo los provee China. De las 10 principales empresas del mundo, que claro está, son las que generan riqueza, puestos de trabajo, tecnología, innovación, y son las que fundamentalmente le dan la posibilidad a los estados de cumplir con su función, de las 10 más grandes que tiene el mundo hoy, 3 son chinas. 3 son chinas. Y de las 500 empresas más grandes del mundo hoy, 129 son chinas y 119 son de Estados Unidos, con lo cual ya China está superando a Estados Unidos y está claro también que desde 2007 fundamentalmente esto se vino acentuando. En el año 2007 de esas 500 empresas más importantes del mundo, China tenía 25, es decir, el 5% solamente, hoy ya tiene el 30% de las empresas más grandes del mundo. Entonces, China no solo lidera las manufacturas de baja y mediana complejidad, sino que sus productos industriales, como decía recién, han crecido enormemente en el mundo, pasando de un 7% en el 2003 a más de un 30% en el 2015. Los bancos del mundo también, que ustedes sabrán, la mayoría tiene origen anglosajón y eran los más fuertes del mundo. Bueno, hoy los 4 principales bancos del mundo son chinos. Entonces, obviamente que con todo esto estoy diciendo que China está ocupando un rol central, un rol preponderante y está a ser el líder tecnológico mundial. La prueba de esto es la noticia de hoy, que seguramente habrán visto en los principales portales, que ha sido la decisión de Estados Unidos, de su presidente Trump, de suspender TikTok y WeChat, porque el gobierno de Estados Unidos considera que se afecta a la seguridad nacional. Entonces, está claro que si nosotros vemos cómo está creciendo China, los tigres asiáticos, y vemos que cómo hacer para crecer, evidentemente que para tener un rol también geopolítico importante, hay que potenciar la economía, hay que generar una mentalidad global, hay que atraer inversiones de calidad y no especulativas, como ha pasado en algunos ramos de nuestra historia, lamentablemente, y generar instituciones fuertes y sólidas, que también es otro déficit muy grande que tenemos acá en la República Argentina. Mientras todo esto está sucediendo en el mundo, vemos que América Latina no tiene un peso geopolítico importante, vemos que el Mercosur está desmantelado, vemos que nuestro gobierno argentino ha tenido problemas diplomáticos con Brasil, que es nuestro principal socio del Mercosur, y principalmente le exportamos nuestros productos y nuestros servicios. Vemos cómo el gobierno argentino también no solamente ha tenido problemas con Brasil, sino con los vecinos países latinoamericanos limítrofes con Argentina, ha tenido problemas con Uruguay, ha tenido problemas con Paraguay, ha tenido problemas con Chile, ha tenido problemas con Bolivia. Es decir, estamos peleados con el mundo, pareciera, aislados del mundo fundamentalmente, y como si esto fuera poco, ¿qué ha pasado en los últimos días en relación al papelón que ofreció el gobierno argentino en relación al BID? Ahí hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para dar explicaciones al canciller Solá. De modo despectivo se escucha decir que es un canciller barrial, pero que lamentablemente no está teniendo un alto vuelo en política exterior, no hay una mirada de largo plazo, no hay una política que realmente sea clara en cuanto a comercio exterior, y bueno, el resultado ha sido este papelón que hemos hecho,
de querer presidir el BID, de llevar como candidato a Vélez, de no tener el acompañamiento del resto de los países, de querer aplazar la decisión y de quedar, obviamente, con el apoyo de solamente 4 países aislados, y como si esto fuera poco, Estados Unidos impuso a su candidato. Entonces, está claro que acá no tenemos plan, esto ya se ha dicho y es visto por todo el mundo, no hay una estrategia, no hay una política exterior clara, y en este sentido a mí me parece importante remarcar, más allá de los problemas y las dificultades y los errores que cometió el gobierno anterior, creo yo, fundamentalmente en su génesis, que no quedó claro que era realmente una coalición de gobierno, funcionamos como una coalición parlamentaria, a partir de allí muchos inconvenientes sumados a las cuestiones de las políticas sociales, que creo yo que allí también se cometieron errores muy gruesos, muy garrafales, llegando al caso de que el 70% del presupuesto en los gobiernos de Cambiemos fueron para gastos sociales, y fundamentalmente esas organizaciones y todo ese gasto no fue aprovechado políticamente, sino que casualmente le demos de fieras para que nos terminen comiendo el hígado. Pero que más allá de estos errores, quiero recalcar que muchas cosas se hicieron, y una de las cosas buenas que se hicieron es la política exterior. Ahí sí hubo una planificación, una política exterior muy clara, la idea de integrarnos al mundo, la idea de abrir mercados, y en esto mucho se hizo y mucho se logró. Se lograron cambios también en cuanto a la logística, se mejoró el transporte aéreo, mayor competencia, se mejoró el transporte en cuanto a las vías ferroviarias, que era algo que a la Argentina le faltaba mucho hacer y se avanzó muchísimo. Todo esto, por supuesto, para bajar los costos de la producción y que, en definitiva, los productos y los servicios argentinos sean competitivos en el mundo. Eso se logró, como también los casi 700 kilómetros de autopista que se lograron hacer. Recibimos al G20, eso fue muy bueno para Argentina y para el mundo. Se hizo también la ventanilla única para comercio exterior, para evitar burocracia, para evitar corrupciones. El trabajo que se hizo en los puertos realmente fue muy bueno. Estas cosas me parece que también hay que decirlas, porque de alguna manera contraponen lo que este gobierno actual está haciendo en estos 9 meses, que la verdad es muy pobre, muy flojo, y se sintetiza en la falta de plan y en una falta de política exterior que le está haciendo muy mal a la Argentina. Pero como decía anteriormente, yo creo que en toda crisis hay oportunidades, y me parece que las oportunidades en este momento vienen del lado de las exportaciones, que casualmente la Argentina puede proveer al mundo. En este sentido, obviamente que la Argentina necesita divisas, eso está más que claro, lo estamos viendo, cada vez más cepo, necesita más divisas, y para eso deberíamos estar trabajando, el gobierno debería estar convocando a todos para un plan nacional de exportaciones. Esa creo que es una salida importantísima para el país, como se decía anteriormente, convocarlos desde el gobierno al sector productivo, a las empresas, a los sindicatos, a todos los sindicatos que intervienen en la cadena de producción y comercialización argentina, y ponernos de acuerdo en que realmente este Plan Nacional de Exportaciones sea una política de Estado, que la política exterior sea una política de Estado, que no sea ambivalente, que un día va por un lado, nos queremos integrar al mundo, que el otro lado viene otro gobierno y nos miramos al pupo y estamos aislados del mundo, y pareciera que las únicas relaciones en cuanto a política exterior son con Venezuela, con México y con muy pocos países más. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad muy grande, pero lamentablemente, como también se dijo acá y ustedes lo saben, la agenda que debería estar pensando, elaborando y ejecutando el gobierno no es la agenda que está necesitando el Estado argentino hoy, sino que la agenda que lamentablemente se está desarrollando en la Argentina es la agenda de la vicepresidenta de la Nación, que es la que manda, que es en definitiva la que gobierna. Esto es triste y es lamentable, pero es lo que estamos observando. Lo vemos con este tema de la reforma judicial,
que la verdad que es de loco, es demencial, de lo que está pasando con la pandemia, que cada vez hay más casos, que se ha perdido 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina en los últimos 5 meses, y que en definitiva en el Congreso de la Nación se esté discutiendo una reforma judicial que es inoportuna, que es innecesaria, que es costosísima, más de 10.000 millones de pesos nos va a costar a todos los argentinos, que en definitiva no es lo que está necesitando la Argentina en cuanto a la justicia, porque claro que hay que hacer reformas, pero teniendo el Código Procesal Penal de la Nación legislado y vigente del año 2014 a esta parte, lo que hay que hacer es tratar de seguir implementándolo en las provincias, que ahí casualmente con ese Código Procesal Penal se le da mayor importancia a los fiscales, con lo cual deberíamos estar hablando de fortalecer el Ministerio Público Fiscal y no de seguir creando juzgados para designar de un modo inconstitucional con las subrogancias, como ya lo hizo anteriormente el gobierno kirchnerista, a jueces amigos, porque en definitiva el plan del gobierno es el plan de la impunidad para Cristina, para su familia y para los exfuncionarios que están muy comprometidos en caso de corrupción. Y lo último, que rebalsó el vaso, es lo que pasó hace 2 días en el Senado de la Nación, donde 41 senadores avalaron esta atrocidad jurídica que es sacar a 3 jueces federales de la Cámara Federal para que vuelvan a sus tribunales de origen. Pero volviendo a lo que nos ocupa, ¿cómo debería hacer la Argentina para volvernos atractivos para las inversiones? Obviamente, este Plan Nacional de Exportaciones, políticas públicas de desarrollo, ordenamiento institucional, esto también va a hacer que fomentemos las inversiones extranjeras directas que tanto le hacen falta a nuestro país, mayor educación técnica y científica, es decir, más ingenieros, más investigación, mayores fondos para la ciencia y la tecnología, para el CONICET, y no lo que está pasando, que con el nuevo presupuesto que enviaron, cada vez tiene menor presupuesto, a pesar de que ellos criticaron tanto y dijeron que eran el gobierno los científicos. Bueno, las pruebas me remito. Mayor aptitud y calidad de la fuerza laboral, que es otra de las cosas que la Argentina necesita y mucho, la formación. Mayor apertura y mentalidad global, algo que la Argentina carece, que el gobierno carece en definitiva, y evitar estos movimientos pendulares de la economía que tanto mal le han hecho. Yo creo que en este plan, que yo pienso que sería importantísimo como una oportunidad ante esta crisis, este Plan Nacional de Exportaciones, hay fundamentalmente 2 sectores que tienen una gran oportunidad, que es, por un lado, los alimentos que va a necesitar el mundo, es decir, todo lo que tiene que ver con el campo, con la agroindustria. En ese sentido, no solamente Argentina, sino fundamentalmente Córdoba tiene mucho para ofrecer, con sus recursos naturales, con el trigo, con la soja, con el maíz, con el maní, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, que en los últimos 2 años, por ejemplo, han crecido el 150% y el 170% las exportaciones de maní que se ha hecho a China y a otros países del mundo, por ejemplo a Europa, que ha crecido muchísimo también. Pasar de ser, como se dice siempre, ¿no? Pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo, y esto se puede lograr, obviamente si el gobierno estaría ocupándose en esto, pero obviamente que esto se puede lograr haciendo más competitivos productos, haciendo una reforma tributaria, que obviamente es necesaria porque así no se puede competir. Tenemos los impuestos, uno de los impuestos más caros del mundo. Te dice que nuestras pymes, si realmente son cumplidoras y no evaden ningún impuesto, el 100% de lo que producen tendría que ir para impuestos. Esto es absolutamente inviable, ¿no? Y para eso también tener muy en cuenta los productos de agricultura sustentable, producidos con energía renovable, que en eso también tenemos mucho para ofrecer. El litio en la provincia de Jujuy, la energía solar también en el norte argentino, la energía eólica en el sur de nuestra Argentina, que también tiene una potencialidad muy grande. El otro sector que realmente Diego, tiene muchísimo, pero muchísimo para crecer, ahí termino. Viste, te quería comentar. Tiene que ver
con el sector de la economía del conocimiento, que ahí también es otro de los sectores que tiene mucho para crecer la Argentina. Es nuestro tercer sector exportador de servicios. Más de 8.000 millones de dólares se exportaron de la Argentina en el año 2018. El año pasado llegó casi a 10.000 millones de dólares. En estos primeros 6 meses, 4.000 millones de dólares ya estaban exportados, con lo cual ahí hay una oportunidad enorme, no solamente por el software, sino por los contenidos audiovisuales, la biotecnología, la industria satelital y espacial, en esto también hemos avanzado, la nanotecnología, la nanociencia, y miren lo que está pasando, ¿no? En el gobierno anterior sancionamos una ley de economía del conocimiento para darle beneficio al sector, para que pueda seguir creciendo, para tomar empleos de calidad, para que pueda seguir exportando sus servicios. Este año le hicimos modificaciones a esa ley de economía del conocimiento que fueron muy buenas y con muchísimo apoyo. Pasó al Senado y hace más de 3 meses que está durmiendo el sueño de los justos, porque la señora vicepresidenta de la Nación no lo pone a consideración. Entonces, en definitiva, estas son las cosas que deberían estar cambiando en la Argentina. En conclusión, yo creo que vamos a tener un rol, tanto América Latina como Argentina, un rol importante en la geopolítica en la medida en que nuestra economía crezca. Creo que tenemos posibilidades de crecer, para eso deberíamos estar trabajando en esto. Lamentablemente el gobierno no lo está haciendo. Y por supuesto, fortalecer el Mercosur y tratar de insertarnos en el mundo para que los productos argentinos lleguen a todas las góndolas del mundo. Bueno, estos son mis aportes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu análisis. Gaby, tenés el micro cerrado. Ahí está. Bueno, gracias, Diego. Muchísimas gracias por tu aporte. Ahora vamos a continuar con Elsa Yenderrosas. Bienvenida, Elsa. Elsa es politóloga, es directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de San Andrés, y magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona, España. Tiene una importante trayectoria docente, siendo profesora universitaria de la UBA y de la Universidad Nacional del Litoral, como así también ha dictado diferentes cursos de maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la UBA, en la Universidad Nacional de La Plata, en SEMA, en UCES y en la Universidad Católica de Santa Fe. Es investigadora y ha dictado numerosas conferencias en congresos nacionales e internacionales, y ha publicado varios libros y artículos en revistas académicas especializadas. Un gusto, Elsa, y un honor poder tenerte en este ciclo, y bueno, y a partir de ahora tenés el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Gracias a todos por invitarnos y hacernos parte también de este partido de la provincia de Córdoba, llena de militantes. Y cuánto valoro la iniciativa de la formación y la capacitación de nuestras militantes y nuestros miembros de partido. Bueno, nos invitaron justamente a reflexionar sobre cuál es el impacto que está teniendo la pandemia en la política internacional y en el balance de poder. Yo empezaría diciendo algo desde el punto de vista de la sociedad global. El COVID-19 evidentemente, y está claro que ha tenido un efecto disruptivo muy grande, pero no fue un hecho completamente inesperado. Es decir, el origen y los efectos ya se habían anticipado por la ciencia, la prospectiva, ya figuraba en documentos estratégicos de los gobiernos, en informes de los organismos internacionales, incluso en informes que lo anticipaban de la Organización Mundial de la Salud, incluso en fundaciones privadas. Es decir, el riesgo estaba,
y el riesgo va a persistir con otras pandemias que van a venir. Esta pandemia actual por la que todavía estamos transitando y no concluyó, lo que nos hizo tomar conciencia es de estas amenazas y de que vivimos en una sociedad de riesgos globales. Esto tiene como consecuencia, en primer lugar, que tenemos que mejorar las capacidades estatales en estas áreas específicas, en investigación y en salud, y en toda nuestra institucionalidad que atienda la salud en general. Y también tenemos que mejorar la capacidad de cooperar y de coordinar internacionalmente en esta área. Pero en el plano político, bastante de esto ya anticipó también Diego, tenemos una circunstancia, una estructura de poder mundial que la pandemia aceleró algunas de esas dinámicas que ya estaban presentes y que lo que hizo en definitiva es aumentar el desorden y la inestabilidad a nivel mundial. Parte de esto lo fue mencionando también Daniel cuando nos dijo que se estaba profundizando la competencia estratégica entre China y Estados Unidos, claramente una situación y un contexto general que nos impacta a Argentina y a la región, y que esa competencia que en principio fue una guerra comercial, se fue transformando en una rivalidad de tipo tecnológica, y ahora podríamos decir que se suma también la competencia por llegar primero a la vacuna. Y esto genera una enorme incertidumbre alrededor de las posibilidades de acceso a la vacuna de carácter universal y la incertidumbre que se genera con respecto a la producción de una vacuna como un bien público global. Estas dos grandes potencias son interdependientes, pero estarían iniciando un desacople tecnológico. Es decir, estarían desvinculándose a partir de estas medidas que también ya fueron mencionadas, y estarían reconfigurando entonces un nuevo mapa tecnológico a nivel global. La crisis no terminó, pero no podemos saber cómo se debilitarán las economías, cómo van a terminar las economías de China y de Estados Unidos, cómo va a verse afectado su poder económico al final, a la salida de esta pandemia, cómo se va a ver afectado su poder y su gasto militar, pero sí tenemos algunas certezas, que como voy a decir, impactan definitivamente en nuestra inserción, la inserción de Argentina, la inserción de América Latina en el plano internacional. ¿Cuáles son esas certezas? Bueno, esas certezas tienen que ver con el declive a largo plazo del poder de Estados Unidos en términos relativos, y el ascenso también de China, que se le viene acercando, que viene escalando en la estructura de poder mundial. También tenemos otra certeza, que es esa consolidación de Asia como nuevo poder económico y geopolítico, y también tenemos otra evidencia de que la crisis está afectando, está cambiando la percepción del poder blando de China, del poder de atracción que China ejercía en el plano internacional. Y la crisis de la pandemia también está afectando la imagen del liderazgo de Estados Unidos, y particularmente de su capacidad, o de la capacidad de su gobierno, para enfrentar una crisis de carácter global. Por otro lado, la Unión Europea, que juega como otro actor en el plano internacional, que al principio se mostró descoordinada y egoísta de alguna manera cuando comenzó la pandemia, pero que luego dio un paso muy importante con la aprobación de un paquete de ayuda económica
en definitiva, un acuerdo que fortalece a la región europea en lo económico y lo político, y en definitiva, a pesar de los problemas que todavía persisten hacia adentro del bloque, frente a la crisis, hoy la Unión Europea está respondiendo con más integración y no menos. Y aún más recientemente, la Unión Europea, el bloque y las autoridades, el Poder Ejecutivo, agregó ahora un nuevo mandato geopolítico, la idea de una autonomía estratégica abierta. Es decir, la Unión Europea manejando un nuevo lenguaje geopolítico, un factor novedoso, que puede tener incidencia a la hora de América Latina y de Argentina en su proceso de inserción internacional. En el otro plano también estructural, algo que se mencionó parcialmente, esta crisis pone bien de manifiesto, de evidencia, la crisis ya preexistente de las instituciones internacionales, la crisis del multilateralismo, de toda la arquitectura de normas e instituciones que comenzaron a fallar. Lo vemos en la ausencia de Naciones Unidas, en su participación en la gestión de esta crisis, un papel opaco de ese organismo, un papel opaco, incompetente del G20. Lo vemos también en el hemisferio con digamos, la parálisis del sistema hemisférico, ¿no? Con la crisis de la OEA en sus distintos ámbitos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso en la reciente elección de la presidencia del BID. Es decir, esta crisis de multilateralismo se manifiesta en distintos planos, plano global, en el plano regional. En gran parte el principal responsable de esto es la retracción de Estados Unidos, una retracción que inició el gobierno de Donald Trump, que implicó de alguna manera una salida, un aislamiento, un abandono de instituciones internacionales que había construido. Fundamentalmente Estados Unidos había sido el creador en la etapa de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y con ese repliegue de Estados Unidos y una China que está todavía golpeada en su reputación por haber sido el origen de la pandemia y por la mala gestión de la pandemia también a nivel internacional, quedamos en una situación de un sistema donde no hay un administrador, no hay quien pueda mantener el orden, dejando un mundo mucho más turbulento, más desorganizado, diríamos un mundo sin reglas, sin normas internacionales que pueden ser cuestionadas o no cumplidas, y ese es el que siempre insistimos, es el peor escenario. Mundo sin reglas es el peor escenario para América Latina como región, para Argentina como país dentro de esta región. Es un escenario obviamente pesimista, porque la agenda de problemas globales, que todavía está pendiente, la resolución de la crisis sanitaria es uno de esos temas, el cambio climático es otro de esos temas, estos asuntos requieren mucha coordinación, mucha cooperación internacional, y la cooperación se logra en espacios multilaterales, sea formales o informales, pero en un espacio de multilateralidad. ¿Qué otro aspecto puede tener? ¿Qué otro impacto puede generar la pandemia? Bueno, en términos de lo que se discute también como la desglobalización. Es posible que la globalización no se vaya a interrumpir o detener, pero sí puede desacelerarse o puede incluso recortarse en algunos campos. Por ejemplo, lo estamos viendo en términos de restricciones a la movilidad internacional, lo estamos viendo en términos de mayores controles migratorios, pero en lo económico, esta limitación de la globalización puede tener efectos en
por ejemplo, en la relocalización de la producción, en la relocalización de las cadenas globales de valor, es decir, estados que busquen una mayor autosuficiencia en insumos críticos o en insumos estratégicos, es decir, países que busquen ser menos dependientes de algunos insumos críticos, por ejemplo los sanitarios, menos dependientes de China, volver a producir dentro de los países o más cerca de su frontera, de manera de poder evitar los riesgos que la interrupción de los suministros se vieron durante la pandemia. También es posible que aparezcan estados más fortalecidos, con más capacidades estatales, particularmente en algunas áreas, podríamos decir en la salud, en la investigación, en la fabricación de suministros médicos, en la gestión de riesgos, algo que vemos que han tenido una enorme dificultad. Y el otro efecto, gran efecto que ha tenido esta crisis sanitaria claramente es en la economía global. El impacto, donde vamos a ver el impacto de más largo alcance, el impacto más profundo, y lo cierto es que es poco probable que la economía mundial vuelva a ser exactamente igual al periodo prepandemia. Hay una caída abrupta de la economía mundial, algunos hablan de una depresión pandémica como un desplome económico, peor que la crisis del 2008, particularmente puede suceder la destrucción de algunos sectores, o por lo menos sectores a los que les costará mucho volver a funcionar, por ejemplo el área del turismo, el área del transporte aéreo, el sector del entretenimiento. ¿No? Y es posible que del reacomodo de la economía y de la matriz productiva a nivel global haya una fuerte concentración en grandes compañías que son justamente las que puedan resistir esta tormenta y esta crisis. Por otro lado, lo que se ha visto es el despegue de las compañías tecnológicas, generando una brecha aún mayor con otros sectores de la economía. Por supuesto, todos son cálculos todavía que no están concluidos, todavía no sabemos cómo va a terminar esta película, todo depende incluso de cómo resulten estos paquetes de ayuda que han decidido los países europeos, Estados Unidos, en general los países de economías más avanzadas, y no sabemos si esos paquetes van a ser suficientes, si se van a poder implementar a tiempo, y en definitiva si van a poder revertir esos efectos económicos de fuerte impacto. Algunos han visto una oportunidad, vuelvo al caso de la Unión Europea, que de la mano de estos proyectos, estos planes, paquetes de ayuda fenomenales que han aprobado, se decidieron a profundizar la transición ecológica, a avanzar en los objetivos del Pacto Verde y a la resiliencia digital, es decir, una tecnología mucho más centrada en lo humano. Es decir, aprovechar de esta intervención en la economía de manera mucho más digitada desde el Estado para profundizar esos objetivos de transición ecológica y llegar a metas de neutralidad climática o de cumplimiento de objetivos que tengan que ver con el cambio climático. Y vamos a la región, vamos a América Latina ya para concluir. América Latina siempre tenemos que recordar que es una región que no es homogénea, que es muy heterogénea, muy diversa, es una región en su conjunto vulnerable, hoy por hoy está hiperfragmentada, muy dividida, tocó fondo en los niveles más bajos de cooperación regional, por decirlo de alguna manera. Es una región que ha estado y está en la periferia del sistema internacional, y yo diría que tiene dos formas de desacoples, uno positivo y uno negativo. El desacople positivo de la región
tiene que ver con que América Latina siempre ha estado fuera de los escenarios más calientes de tensión en el nivel internacional. Pensemos en las dos guerras mundiales, pensemos en los conflictos de Oriente Medio, pensemos en la península coreana, el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, Mar de la China, hoy, recientemente, el enfrentamiento entre China e India. Pero hoy, a pesar de ser una región que tiene un desacople positivo, estar lejos de los puntos rojos de tensión internacional, hoy queda atrapada en ese escenario más grande de rivalidad entre China y Estados Unidos. Es decir, América Latina está inserta en esa rivalidad, en esa discusión, y va a recibir el impacto de esa competencia. Y va a tener menos margen para jugar un espacio de no alineamiento frente a alguno, tomar partido frente a alguno de esos dos grandes actores. Es decir, hoy está cada vez más condicionada y va a tener cada vez menos margen de maniobra para tomar partido alguna de ellas. El otro desacoplamiento o desacople, yo diría negativo, que quedó muy en claro durante toda la expansión de la globalización, es que América Latina quedó muy fuera de la trama de cadenas globales de valor. América Latina quedó muy fuera de los clústeres y de los centros de innovación. América Latina está escasamente conectada en las redes de cooperación con los principales centros de investigación científica y tecnológica. Ese es un desacoplamiento negativo que tenemos que revertir. Y en lo económico, América Latina se viene, como ya se decía, otra década perdida. Se calcula entonces que esta crisis nos puede llevar a un retroceso de 13 años en la región. La región va a salir más pobre, con más desempleo y más enojada. Es decir, se va a disparar el desempleo, se está disparando y aumentando la pérdida de ingresos, de todo el trabajo informal que es tan importante en América Latina. Se viene una ola de fuerte aumento de la pobreza, se viene una ola de profundización de la desigualdad, y el enojo social, aquel malestar que ya había surgido en varios países de la región, en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, antes de la pandemia, va a volver a emerger después de este paréntesis que generó las cuarentenas y el aislamiento. Lo que vemos es una región donde va a aumentar la polarización, van a crecer las tensiones sociales y va a aumentar la crisis de gobernabilidad. Es decir, Argentina está dentro de una región muy turbulenta y es un contexto desfavorable para nuestro país. Y para terminar, entonces, solamente, ¿qué puede hacer Argentina? Digamos, ¿cuáles serían los lineamientos de su inserción internacional frente a los efectos de la pandemia? Bueno, algo ya anticipé, fortalecer esas líneas de cooperación en el área científica, fortalecer el multilateralismo, o por lo menos sumarse a aquellos países que construyan alianzas que favorezcan el multilateralismo, como es el caso de Francia y Alemania. Tiene que continuar con un modelo de inserción internacional, de diversificación de sus vínculos externos, buscar relaciones externas amplias, positivas, flexibles, es decir, no rígidas, buscar horizontes diversos, ya sea con los grandes poderes establecidos y también con las potencias que están emergentes. Es verdad, vamos a tener menos margen de maniobra, pero hay que seguir intentando de evitar el alineamiento. Ese es unos grandes lineamientos de nuestra inserción en este contexto, y yo le sumaría algunas prioridades. Por ejemplo, en el ámbito de la región,
resolver la situación con Brasil, mejorar ese vínculo con Brasil y con el resto del Mercosur, de los países del Mercosur, que ese es nuestro núcleo estratégico, nuestro proyecto de estabilidad y de cooperación en la región. Brasil, nuestro socio comercial importante, aunque ya ha sido desplazado en el primer lugar con China. Desideologizar ese vínculo, volverlo más pragmático. El gobierno no puede elegir quiénes son los presidentes de los países vecinos, así que tiene que hacer diplomacia y política exterior con los gobiernos vecinos que le tocan, con los que le toca convivir. Bueno, creo que seguir apostando a un eje de valores y principios rectores de nuestra política exterior, que tiene que ver con promover la democracia representativa a nivel internacional, proteger y promover y apoyar, obviamente, el respeto a los derechos humanos. Estos han sido pilares de nuestra política exterior desde la vuelta a la democracia, son políticas de Estado, y no tener un alto perfil que ceda nuestros recursos, es decir, no querer hacer más política o diplomacia de lo que nos permiten nuestras posibilidades. Prudencia y modestia serían algunos de las recomendaciones que podríamos dar a nuestra diplomacia, a nuestra política exterior. Ser un constructor de un espacio de cooperación y coordinación, promover el diálogo y el consenso, no pretender un liderazgo que esté por encima de nuestras posibilidades. Bueno, estas son algunas entonces de las recomendaciones, pues podemos conversar en las preguntas. Y para cerrar, el aislamiento de la región por diferencias ideológicas es una mala política, no genera ningún beneficio, todo lo contrario, son todos costos para nuestro país. Bueno, aquí dejo entonces. Muchísimas gracias, Elsa. Un valioso aporte el que has hecho. Bueno, y continuamos con el tercer orador de la tarde. Él es Andrés Malamud. Bienvenido, Andrés. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Él también es politólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctorado en el Instituto Universitario Europeo. Es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Sus intereses de investigación abarcan las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de integración regional. Sus áreas de especialización geográfica son Europa y América Latina. Sus trabajos han sido publicados en diferentes libros y revistas académicas en más de 20 países. Andrés Malamud ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. Sus columnas de opinión aparecen regularmente en Clarín, La Nación y El País. Andrés, bienvenido. Te damos la palabra para que nos hagas tu aporte en el día de hoy. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Ramón, por la invitación. Voy a hablar corto porque Diego y Elsa no me dejaron tema, pero además porque me interesa la charla que viene después. Me gustaría más que fuera presencial esto porque me interesaría más el cabrito y el fernet de después, pero nos tendremos que conformar con la charla. Y para que la charla sea un poco menos aburrida, porque acá ya son cerca de las 10 de la noche, pasadas, les quería mostrar antes que nada este mapa. Después voy a hablar, pero me parece importante que sepamos que la mitad de la humanidad vive en ese círculo iluminado. Nosotros, argentinos, latinoamericanos, occidentales, somos una minoría periférica del mundo que viene. Y lo que es bueno tener en cuenta es que la pandemia vino a acelerar el proceso hacia la periferia, hacia el mundo post-occidental. Y entonces voy a sugerir 3 cosas sobre el mundo, 3 cosas sobre la región y una chiquita sobre Argentina para deprimirlos bien. Así después conversamos empezando de bien abajo y tratamos de subir. Y lo primero sobre el mundo tiene que ver con la globalización. Elsa y Diego fueron hablando de esto. Y lo que vamos a enfrentar probablemente es una globalización desacoplada. Ustedes vieron que la mitad de la humanidad vive en ese circulito de China, Japón, las Coreas, Vietnam, Indonesia, la India y unos pocos países más.
Y nosotros tenemos muy poco contacto, muy poca familiaridad con esa gente. Y una de las cosas que a veces no sabemos es que en China, que tiene 1.400 millones de habitantes, un quinto de la humanidad, de cada 5 seres humanos, uno es chino, tienen una internet diferente. Y cuando llegamos ahí, a China, no tenemos más Facebook, ni Twitter, ni Google, ni anexo de WhatsApp, nada. Estamos cortados del mundo. En realidad es otro mundo. Es el mundo hacia el que estamos caminando, un mundo que son dos mundos. Pero en vez de esferas de influencia ideológicas, como la Guerra Fría, capitalistas versus comunistas, ahora nos vamos a dividir por el 5G que tengamos. No es necesario que esto pase. Todavía hay mecanismos de negociación y algunos intereses, y si gana Biden, la conexión financiera entre Estados Unidos y China podría ser más fuerte. Pero la tendencia por ahora es hacia el desacople. Y el desacople es tan fuerte que en China no podemos googlear, porque no hace el llenado automático. Si queremos ir a cualquier lado tenemos que saberlo de memoria, o buscar el link. Esa es la diferencia. Y ellos tienen para todas nuestras aplicaciones la equivalente en chino. Pero por suerte los teléfonos de ellos traducen y así es como nos entendemos, cada uno hablando su idioma y el otro leyéndolo en la pantalla del teléfono. La segunda cuestión que viene es que el mundo no va a estar gobernado por reglas, porque no va a ser un mundo, porque ya no predominan las reglas, porque las Naciones Unidas no mandan, porque Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, porque hace mucho tiempo que el Banco Mundial está más de un lado y China está inventando otro, está creando el Banco Asiático de Desarrollo. Entonces, en el Banco Mundial prestarán los occidentales para occidentales, y en el Banco de Asia prestarán los chinos para sus satélites y esfera de influencia. Y vamos a estar cada vez más desconectados, y en parte la captura del BID por los Estados Unidos es prueba de eso. Los bancos occidentales quedan para el jefe de Occidente. China es miembro del BID, un miembro un poco lejano, porque los miembros que no son de la región americana no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, para elegir al presidente, el caso de Europa, Japón, China y Corea. Pero ahora va a estar cada vez más mandada para lejos por los Estados Unidos. Y si no hay reglas, ¿qué hay? ¿A qué nos tenemos que atener en las relaciones con otros países? Acuerdos. Lo que se viene es un mundo en el cual estaremos obligados por los acuerdos que firmamos, que nos obligarán solamente con aquellos con los que firmamos. Por eso es importante el acuerdo con la Unión Europea. No porque sea bueno o malo. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero quedar afuera es peor. Sobre todo si quedamos afuera y Brasil entra. Porque no solamente perderemos acceso a la Unión Europea, sino Brasil, que va a tener preferencia europea y no argentina. Así que lo que viene es un mundo imperfecto. Second best, se dice en inglés. No es lo mejor a lo que podríamos desear, ni siquiera es lo segundo, va a ser lo tercero. Lo mejor es reglas universales. Lo segundo mejor son acuerdos óptimos. Lo tercero mejor es los acuerdos que consigamos hacer. Y ahí entra, tercera cuestión, ¿qué organizaciones van a prevalecer? ¿Las multilaterales, donde estamos todos? ¿Las regionales, donde estamos los del barrio? ¿Las minilaterales, donde están los que cuentan? ¿Qué diferencia hay entre multilateral y minilateral? Multilateral es Naciones Unidas, 193 miembros. Minilateral es el grupo de los 20. El grupo de los 20 o el grupo de los 8 no están ahí porque son miembros de una región. No están ahí porque son todos. Están ahí porque son los que importan. Bueno, 19 importan. Y Argentina. Hay diferentes razones, diferentes maneras, diferentes dinámicas. El regionalismo es una manera también. En el mundo que viene, donde no va a haber reglas comunes, donde va a haber disputas, rivalidades y conflictos, llevarse bien con los vecinos nos permite minimizar las amenazas que tienen base en la geografía. A esto voy a volver en la última parte. Hay muchas amenazas, 3 sobre todo, que no tienen base en la geografía. La pandemia, las pandemias es una de ellas. No importa dónde vivas, el bicho te agarra. La segunda es el cambio climático. No importa dónde vivas, el océano sube. Si estás en la cordillera, estás un poco más seguro. Pero si estás en la costa, es cualquier costa la que se inunda. Y finalmente, los ciberataques. La cuestión no es si va a haber ciberataques, no es si de repente va a haber un bloqueo de los satélites y los sistemas y nuestro dinero en el banco va a desaparecer. La cuestión es cuándo. Porque esto va a pasar. Y la geografía no nos defiende de eso. Pero la geografía sí nos defiende o nos ataca del contrabando, de la corrupción transfronteriza, de los flujos ilícitos de personas, de armas y de drogas. El flujo ilícito, los flujos ilícitos son los que van a determinar el futuro de América del Sur.
Y ahora estamos entrando en la región, que es donde más me interesa poner el foco. Él se lo dijo recién, es una región hiperfragmentada, contra todo lo que uno piensa, ¿verdad? Historia común, cultura común, religión común, dos idiomas mutuamente inteligibles, castellano y portugués. ¿Por qué no nos vamos a integrar? El problema, para empezar, es la geografía. La geografía nos divide. Pensamos que no, la geografía nos torna vecinos, nos torna contiguos, compartimos fronteras. La geografía no es lo que vemos en el mapa típico, proyección Mercator. En realidad, América del Sur es mucho más grande de lo que se ve. Tan grande es que un brasileño de Pernambuco está a 3 horas de vuelo de Dakar, en Senegal, pero a 4 horas de vuelo de Acre, en otra punta de Brasil, a 5 horas de Perú. Y es más barato, además, mandar mercadería por barco que hacerla atravesar el continente por tren, porque no hay trenes. Así que la geografía nos condena a la división. Tenemos cordillera, tenemos la Amazonia, tenemos los desiertos, y no tenemos logística. Intentamos hacerla desde el 2000 con IRSA, y no funcionó. Con el COSIPLAN, y no funcionó. Tenemos unos pocos caminos, carreteras, casi nada. Es carísimo cruzar América del Sur por tierra. No es que los puertos y los fletes sean baratos, pero por tierra es más caro. Entonces la gente en América del Sur vive en las costas y mira enfrente, no mira para las fronteras. Una de las pocas fronteras vivas es la del Plata, la frontera del Mercosur, que es lo que perjudica a buena parte del interior, no a Córdoba, porque los autos se los vendemos a Brasil, pero Cuyo, el noroeste, la Patagonia estarían más felices integrados con Chile que con Brasil. La geografía nos separa en el continente y nos desgarra en el país. Lo otro que nos separa, aunque parezca paradójico, son las identidades. ¿Por qué? Porque lo que produce la integración regional, lo que produce que un país quiera compartir soberanía con el otro, que Alemania y Francia tengan la misma moneda, Francia no puede emitir. Alberto Fernández puede emitir, y Macron no puede, porque el euro es una moneda común compartida por 19 países. Alberto Fernández puede firmar un tratado de comercio, Angela Merkel no puede, porque los tratados de comercio los firman los 27 o nadie. Alberto Fernández puede cerrar la frontera e impedir los vuelos. Pedro Sánchez no puede, porque tienen el acuerdo de Schengen, que solo excepcionalmente les permite cerrar las fronteras intraeuropeas, y no las tienen que tener abiertas. Pero eso, la integración los hizo más fuertes. Y hablan diferentes idiomas, y tienen diferentes religiones, y tuvieron 2 guerras mundiales en un siglo, más todas las guerras anteriores. Se integraron a pesar de la identidad. La identidad tira para abajo, la identidad nos fragmenta, la identidad nos catalaniza, quiere que los escoceses se quieren ir, los de Quebec se quieren ir de Canadá, los mendocinos, bueno, no entremos en eso. Lo que hace que se produzca la integración son intereses convergentes, no son identidades comunes. Las 2 regiones con mayor identidad comunitaria en el mundo somos los latinoamericanos y los árabes. 20 países en América Latina, 22 en la comunidad árabe. Más desintegrado no se puede estar. Son todos celosos custodios de la soberanía nacional. Por lo menos tienen una capital simbólica, religiosa, la Meca. ¿Cuál sería la Meca para América Latina? Bueno, Miami. Encima queda fuera de la región. Así que olvídense. No nos vamos a integrar porque seamos parecidos. Nos queremos mucho. Nos necesitamos poco. Porque recién decía Elsa, le vendemos más a China. La tecnología se la tenemos que comprar a Estados Unidos o a Europa. Las inversiones vienen de otro lado. Cuando nuestros chicos se quieren ir a estudiar, no quieren ir a estudiar a Paraguay o a Bolivia, con todo respeto. Quieren ir a estudiar a Estados Unidos o Europa, que es donde hay buenas universidades. Así que estamos mirando fuera de la región porque lo que nos falta no está en los vecinos, con los que compartimos cariño, canciones e idioma. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Primero, de Panamá para arriba, olvídense. Eso es parte de la órbita económica de los Estados Unidos. De Panamá para abajo tenemos alguna chance, porque hay menos interdependencia con Estados Unidos y mucha más con China. Y entonces podríamos hacer equilibrio. Y aquí entra la astucia de la diplomacia. Si la diplomacia es mala, nos caemos. Somos malos equilibristas. Nos acabamos de caer en el BID. Pero eso es parte del arco narrativo de Alberto Fernández. Todas las cosas que hace Alberto Fernández son parecidas. Empieza bien y termina mal. La cuarentena, el BID, espero que no la gestión, eso la tendría que terminar como sea, pero la tiene que terminar. Y hay que ayudarlo, porque él no se ayuda mucho. ¿Qué va a pasar con América del Sur en este contexto? Posiblemente nos sigamos fragmentando más.
Y nos vamos a fragmentar también en parte por culpa del tamaño. ¿Por qué perdimos el BID? ¿Por qué no? Uno tendría que preguntarse. ¿Se podía esperar otra cosa? Lo más importante es esto: 16 países de América Latina, 16 de los 20, votaron al candidato de Estados Unidos, y 4 nos abstuvimos. La mayor parte de esos 16 son países pequeños. Y además están los del Caribe, los que no conté, que también votaron al candidato de Estados Unidos, salvo Trinidad y Tobago. Porque el BID, y esto no se dice, es una colonia argentina, como el Vaticano. Argentina tiene el 11% del poder de voto, de la plata que pone el BID, pero el 30% de los empleados, de los funcionarios. Lo recolonizamos, fue maravilloso. Llenamos de compatriotas una institución multinacional continental, pero ahora nos la van a cobrar, porque con ese 20, ese 19% de argentinos excedentes se puede satisfacer a muchas burguesías y élites pequeñas centroamericanas y caribeñas. Van a repartir, van a hacer patronazgo a lo loco, clientelismo. Estados Unidos va a comprar la voluntad, ya la compró, de todos los pequeños países a lo que nosotros ignorábamos. ¿O alguien piensa que nos quieren a los argentinos en América Latina? Bueno, estamos pagando años de porteñismo, porque es eso. Lo que le adjudican a los argentinos en el exterior es la manera de ser porteña, no la del interior, que somos mucho más simpáticos. ¿Qué pasa con Argentina? Y con esto termino. En este contexto en que el mundo se desacopla, no se gobierna por reglas, sino por acuerdos, el multilateralismo se murió, y va a haber con suerte unilateralismo y regionalismo, la región se fragmenta, las identidades no unen, la geografía separa, y no tenemos intereses convergentes. La cuestión del Estado, esta es la clave, y para mí es la disputa política que viene, la lucha por el relato. Porque el kirchnerismo dice, viene más Estado, y eso es bueno, porque el Estado te cuida. Y a mí me gustaría ponerlos en una máquina del tiempo, llevarlos a 1976 y pedirles que repitan esa frase, así como la dicen como monitos. El Estado te cuida. 25 de marzo de 1976. No, el Estado te mata. El Estado es un arma de doble filo. Como la dinamita, que obligó a Nobel, porque se sentía mal por lo que había inventado, a crear el premio Nobel para compensar. Construía carreteras y mataba gente. Lo mismo que las espadas. Los Estados son peligrosos y son oportunidades. El Estado que vamos a tener en todo el mundo va a ser más grande que el que teníamos en relación a los mercados. Y no es necesariamente bueno en una región en la que precisamos mercados más amplios, con más tecnología, con más inversiones. Pero el Estado que viene va a ser diferente en Europa y en América Latina. En los países desarrollados será más Estado a expensas del mercado. En América Latina también, pero algo va a crecer más que el Estado. Lo ilegal, lo criminal, los flujos ilícitos. Los narcotraficantes, las organizaciones mafiosas, van a crecer más que los Estados. Y el debate que viene no es cómo regular los mercados. Cobrar el impuesto extraordinario a los ricos puede ser moralmente satisfactorio, pero va a tener dos resultados. El primero, que los ricos se van a ir, porque si les cobran en Londres, se quedan en Londres, quieren vivir en Londres. Si les cobran en Argentina, se van, se llevan la plata afuera o no lo sabemos eso. La segunda es que nos estamos olvidando de lo más importante. La competencia del Estado no es con el mercado, es con la ilegalidad. ¿Y qué es la ilegalidad? Lo que está pasando en el Congreso de la Nación, lo que está pasando con las tomas de tierras, lo que está pasando con la policía bonaerense y con tantas otras policías. El hecho de que el Estado se está disgregando, porque la sociedad se está disgregando. Y se puede parar esto. Pero se puede parar esto si nos damos cuenta de que está pasando. De que el mundo no nos empuja en una dirección agradable. Y de que tenemos que ponernos de acuerdo con los vecinos porque los flujos ilícitos pasan a través de las fronteras. Integración no vamos a tener, pero la cooperación es fundamental. Y necesitamos que el mundo nos ayude, que nuestros vecinos nos ayuden, porque tienen el mismo problema. Si mantenemos el diagnóstico del siglo XX que tiene el presidente en la cabeza, estamos recontra complicados. En su gestión hay alguna gente que ve el siglo XXI. Parece que no son los que están gobernando, no son los que están manejando. Estaría buenísimo que Guzmán no tuviera la oposición dentro del gobierno, pero por ahora parece que la tiene y él no es el más poderoso. Nuestro papel, me parece, como opositores, es sobreponernos a la rabia, sobreponernos a la humillación que nos imponen en el Congreso y tratar de mirar para adelante y decirles, fíjense que ustedes van a seguir viviendo en este país con nosotros y lo que están haciendo nos manda para atrás en el peor de los sentidos. Hay que mirar para adelante. Y adelante hay crimen o legalidad. Y lo que están haciendo no ayuda a la legalidad. Me quedo por aquí y conversamos, si les parece. Muchas gracias otra vez por la oportunidad.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias a vos. La verdad que hemos estado escuchando atentamente a los tres oradores, muy interesante todos los aportes que han hecho. Y bueno, ha habido preguntas por parte de los participantes. Voy a empezar con algunas. Están direccionadas a quien quieren que la conteste, pero me parece interesante también si alguno quiere hacer algún aporte de los tres, también lo puede hacer. Para Elsa, hay una en especial que dice: si existe la voluntad de eliminar la grieta política, ¿cómo se hace para apartar las diferencias morales y éticas que existen entre una mitad del país y la otra? Vamos una a una, respondiendo. Perfecto. Dale. Diferenciar la grieta o la polarización del pluralismo. En las sociedades democráticas hay diferentes voces, hay diferentes posturas, y eso es lo plural, lo diverso, y es necesario, es parte de la esencia de la democracia. La grieta es el anular la existencia del otro, el sacarle legitimidad a la existencia del otro, ver al otro no como un rival o un adversario, sino como un enemigo. Y para volver a reconstruir la legitimidad de del pluralismo y evitar la grieta, hay una enorme responsabilidad desde arriba, desde los liderazgos, de los que tienen el micrófono, de los actores con peso político, con volumen político, los que tienen que dar el ejemplo. Los líderes políticos son los que tienen que volver a reconstruir una cultura política democrática que respete el pluralismo y que evite la polarización, la grieta, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Alguno quiere hacer algún aporte de los tres? Si no, continuamos con... Yo en relación a eso muy breve, porque comparto absolutamente la mirada de Elsa, y digo, en relación a eso, nosotros como opositores, digo, el partido, la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, le hemos pedido al presidente y al gobierno que nos convoque. Y no solamente que lo hemos dicho, sino que hemos emitido un documento que seguramente ustedes habrán visto aproximadamente hace 3 semanas aproximadamente, y nos contestaron de que no. Entonces es muy difícil evitar la grieta cuando del lado de los que gobiernan pareciera que la estrategia es casualmente profundizar. Así que solamente se aporta. Gracias, Diego. Yo una pequeña nota de contexto nomás, Gabriela. Sí, por Que supuesto. la grieta es un fenómeno occidental, no diría universal porque en China no hay grieta, en Japón tampoco. Pero en Estados Unidos, en Brasil, en España y en Italia, que son los países en los que nos revemos, hay grieta profunda, en algunos casos más violenta y más agresiva que la nuestra. Es un fenómeno que deriva de la forma en que somos los seres humanos, sesgos cognitivos. Seleccionamos la información que ratifica nuestras creencias. No buscamos saber la verdad, buscamos tener razón. Y en que los medios de comunicación y las redes favorecen eso ahora, porque no hay una esfera pública común. Cada uno lee los medios que le dicen lo que uno quiere escuchar o leer. Sin embargo, la democracia necesita que haya puentes en el medio. Y mi impresión es que ese es el papel del radicalismo. El papel del radicalismo es garantizar que los talibanes de nuestro espacio, no de nuestro partido, de nuestro espacio, siguen contenidos por el espacio y que nosotros los lideramos, que nosotros los conducimos. Y esperemos que los moderados del partido de enfrente hagan lo mismo, los moderados del gobierno. Esa es la condición para tener democracia. División es inevitable, pero que haya puentes en el medio y que los moderados conduzcan. Bien, gracias, Andrés. Bueno, y las preguntas que quedan están todas relacionadas a la cuestión económica. Por ejemplo, hay una que dice si la retracción de la globalización puede volver a medidas proteccionistas o de limitación del mercado. Si hay propuestas en el Congreso que generen la atracción de inversiones de empresas al país. Si hay también algún tipo de medidas que promuevan la reactivación económica. Me quedo con esas tres, que me parece que pueden generar una amplia
Depresión. Una amplia respuesta. Ujú. ¿A quién le gustaría? Están más direccionadas a Diego, pero eso no quita que alguno pueda también incorporar su visión. Bueno, muy breve yo. Iniciativas hay, claro que siempre nosotros como opositores estamos presentando proyectos en tal sentido. De hecho, un poco lo que hablaba Andrés por lo que viene la semana entrante, que es la discusión por el impuesto a la riqueza. Ahí también hay una diferencia muy clara de lo que ellos están buscando y de lo que nosotros estamos viendo, más allá que uno puede simpatizar con la idea de que en una situación excepcional de pandemia que nos afecta a todos, los que más tienen, que no son las empresas, en eso está bien el proyecto, sino que son las personas, puedan hacer un aporte único, excepcional. Pero bueno, todos sabemos la historia argentina, cómo lo provisorio queda para siempre, ¿no? Recordarán en el año 32 el impuesto a los réditos, lo estamos pagando hoy con el impuesto a las ganancias. Recordarán ustedes el impuesto al IVA en el año 73, todavía lo estamos pagando. Recordarán ustedes el impuesto al cheque en el año 2001 y todavía lo estamos pagando. Entonces es muy difícil que en esta oportunidad creamos de que realmente el pago va a ser único y extraordinario, y aparte un poco lo que creo que en el fondo esas son las dos miradas, ¿no? Si estamos hablando de atraer inversiones, si estamos hablando de cómo podemos hacer para hacer más competitiva nuestra economía, y por el otro lado le estamos generando cada vez más impuestos, y está claro que no solamente que no atraemos, sino que los ahuyentamos. Así que, bueno, en relación a ese tema, ese es el aporte. Gracias, Diego. Andrés y Elsa, ¿quieren aportar algo al respecto? Si no, seguimos con una que está relacionada a la cuestión del Mercosur. ¿Cuál es la perspectiva sobre el Mercosur en la actualidad y la participación o no de Argentina? Está direccionada para Diego también. Bueno, muy breve. Te han preguntado a vos, Diego, mucho. Sí, y encima que con dos expertos me parece que tenemos que aprovecharlos a ellos. A mí me tienen todos los viernes. No, muy breve mi aporte en este caso, porque un poco se habló, los tres tocamos el tema del Mercosur. Está claro que estamos en un momento de redefiniciones, y está claro que estamos en una crisis en el Mercosur, sobre todo profundizada por lo que pasó el 24 de abril de este año, que la Cancillería decidió retirarse de las negociaciones en las cuales estaba participando Argentina, sobre todo con países como Singapur, como Corea, como Canadá, y eso hizo que tuviera que salir el canciller Solá a decir de que no se quería ir del Mercosur. Es una crisis inédita en relación a esto. Pero bueno, yo creo que es producto de casualmente la falta de mirada que tienen, de mirarse hacia adentro y de no estar poniéndole el foco en la posibilidad de que tengamos un Mercosur que funcione como bloque y que generemos los acuerdos con los otros bloques, como por ejemplo el acuerdo de Mercosur y Unión Europea, que está claro que el gobierno no lo quiere. Claro que ahí hay diferencias también entre los socios del Mercosur, porque ya Paraguay y Uruguay lo dijeron muy claramente que esa es la salida. Brasil pareciera que no tanto, por su mirada proteccionista y nacionalista, pero en definitiva hay una crisis muy marcada en relación a esto, y está claro que la Argentina debería redireccionar y volver a potenciar el Mercosur. Bien, gracias, Diego. Andrés me pide la palabra. Bien. Salvo que Elsa me interrumpa, ella tiene prioridad. Ella es la directora de la carrera, yo me cuadro. ¿Para qué sirve la integración regional? Sirve para ganar escala. Los países quedaron chicos y se juntan para ser más grandes. Ahora, ¿escala para qué? Hay dos tipos de integración. Los países desarrollados se juntan para tener escala de mercado. Entonces, en Europa, todos juntos comercian entre sí
el 66% de todo lo que comercian. Si desaparece el mundo, queda solo Europa, pierden 1/3 del comercio, porque 2/3 lo hacen entre ellos. Los países en desarrollo no tienen mercado suficiente. La escala que ellos quieren construir es de un trampolín, no la de un mercado. Un trampolín grande que les permite saltar al mundo y comerciar y conseguir inversiones. Porque el Mercosur, todo junto, comercia el 13%. Si desaparece el mundo, nos quedamos sin comercio. Si desaparece el Mercosur, mantenemos el 87%. Del Mercosur, Argentina en realidad comercia un poco más alto, porque Brasil es un gran mercado, Brasil un poco menos, el 10%. Lo que significa esto, recién lo decía Diego, es que sin negociaciones internacionales el Mercosur no sirve para nada. Es decir, sirve por unos años para seguir produciendo algunos autos, que no está mal, pero unos autos que todavía no podemos vender en los mercados externos, porque no tienen competitividad internacional. Con el acuerdo con la Unión Europea tendríamos 15 años para adaptarnos. México le vende autos a Estados Unidos. México vende más autos que petróleo. Brasil vende soja y hierro. Argentina vende soja. Somos agroexportadores, con mucha tecnología, con intangibles también, pero no alcanza. Hay que vender más cosas. Y para eso no sirve el Mercosur. Mejor dicho, para eso debería servir. Así como está, no sirve. Lo que hay que hacer es hacerle un service, modernizarlo. Tener un Mercosur para el siglo XXI. El que está, ni siquiera trata de comercio digital. En el siglo XXI, si no se trata de comercio digital, ¿de qué se trata? Así que la idea es hacerlo moderno, hacer que el acuerdo con la Unión Europea nos modernice y a partir de ahí comerciar con todo lo que se mueva y buscar inversiones y buscar tecnología. En nuestro beneficio, no en beneficio de los de afuera. El beneficio es mutuo. Pero si no estamos ahí para negociar, van a negociar otros y nosotros vamos a tomar decisiones, asumir decisiones obligatorias en las que no participamos. Bien, Yo gracias. agregaría, Gabriela, solo que además de esta visión cuestionable que tiene el gobierno sobre los acuerdos de libre comercio, sobre la necesidad de utilizar el Mercosur como una plataforma para negociar acuerdos comerciales, me parece que el gobierno tiene un problema ideológico. Se ve a sí mismo como un cuerpo extraño dentro de Sudamérica. No coincide con ninguno de los actores de la región, con el perfil ideológico de los gobiernos de la región, y Venezuela no puede establecer hoy los vínculos que inicialmente tiene. Entonces, me parece que además de revisar esa visión que tiene sobre los acuerdos comerciales y sobre el modelo de producción y de desarrollo, tiene que corregir esa visión ideológica y volverse mucho más pragmático para poder avanzar y resolver las cuestiones pendientes con los países con el vecindario, por decirlo así, ¿no? Mejorar la relación con el vecindario. Bien, gracias, Elsa. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, porque ya me están diciendo que el tiempo se nos está acabando. Una que dice lo siguiente: si los cambios en la justicia pueden traer algún perjuicio en la mirada de los países hacia Argentina. ¿Qué opinan? Obviamente que sí. Yo aprovecho y nuevamente les agradezco mucho por esta oportunidad. Obviamente que sí, obviamente que esto afecta porque el mundo nos está viendo, en el sentido de que la señal que le estamos dando es pésima. Esto afecta la seguridad jurídica, ahuyenta las inversiones. Volvemos sobre lo mismo. ¿Quién va a venir a invertir si acá no hay independencia de los poderes? Si acá no estamos funcionando como una verdadera república, si acá en definitiva hay un plan de impunidad por parte de la vicepresidenta. Esto está a las claras, ¿no? Yo no quiero profundizar en el tema porque ya un poco lo dije y ya todos lo estamos viendo, ¿no? Pero claramente esto le afecta a la Argentina, sin duda. Yo le sumo lo de Diego, que la política judicial no ayuda, pero lo que nos destruye es la política económica. Es una política anti-exportadora, anti-inversora, anti-capital. Nos afecta a los argentinos, los afecta a los extranjeros, obligan a las empresas a defoltear su deuda privada. Es una cosa de locos. Voy a decir una cosa que es pecaminosa. Pero si Argentina fuera un país corrupto o impune, pero con oportunidad de negocios,
tendríamos alguna chance de que vinieran capitales. Pero si lo que hacemos es garantizarles que van a perder plata, entonces la justicia es el último granito que faltaba. Comparto. Bueno, gracias Andrés, gracias Diego, gracias Elsa. Y para terminar, nos gustaría en sí alguna última reflexión, que nos den alguna mirada positiva, que nos vayamos, que sea un poquito contentos de este encuentro. Creo que las hay, ¿no? Las hay. Así que un minutito cada uno, si nos quiere dar su mirada alentadora. Decinos en qué orden vamos, Gabriela. ¿Cómo empezaron? Si quieren, ¿cómo empezaron? Diego, Elsa. Bueno, yo un poco lo dije, ¿no? Me parece que en toda crisis hay oportunidades. Nosotros estamos padeciendo una pandemia mundial y una pandemia por lo que nos están gobernando. Y la Argentina va a demandar, el mundo va a demandar los alimentos argentinos. Nosotros allí tenemos mucho para ofrecer, en relación a esto, las carnes, el cerdo, el vino. Ahí la veo a Claudia Najul, la diputada de Mendoza, que nos estaba acompañando. Bueno, montones de productos que tienen que ver con los agroalimentos que van a ser demandados por el mundo y que Argentina puede crecer muchísimo, y todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, que creo yo también ahí hay un diamante en bruto que hay que mucho más para poder exportar esos servicios. Difícil con este gobierno. La verdad que es difícil, Gabriela, ser optimista y dar un mensaje optimista, porque la verdad que no estamos viendo que el gobierno se esté ocupando de esto, que es lo que verdaderamente se tendría que ocupar. Yo agregaría, que me sumo a tus palabras, Diego, Argentina tiene un desafío que es replicar el nivel de competitividad y de productividad que ha alcanzado en todo el sector de agronegocios. Ese es nuestro, digamos, todo lo que ha logrado nuestro país en ese ámbito que pueda ser trasladado en otros sectores de nuestra economía y alcanzar un modelo de desarrollo que salga de esa matriz exclusiva que se centraliza, ¿no? en los agronegocios. Y creo que en línea va también con esa economía del conocimiento, que ya hemos demostrado que también tenemos una oportunidad de negocios y capacidad para replicarnos a gran escala. Así que eso, mi único deseo sería eso, que podamos llevar ese mismo progreso a los otros sectores de la economía. Resumo entonces, hay tres condiciones que necesitamos para crecer. Una es externa, otra es económica y otra es política. La externa en realidad son dos. Lo que define el futuro de un país sudamericano es la tasa de interés que fija Estados Unidos, y cuanto más baja mejor, porque si es alta chupan los capitales y nos quedamos sin nada, y que las commodities estén altas, porque China crece. Y las perspectivas para los próximos años son favorables. Tasa baja, commodity aceptablemente alta. El mundo nos puede ayudar a partir del año que viene, todavía no, pero a partir del próximo. Segundo, la economía. Y la economía son los dos sectores que mencionó Diego: bioeconomía y economía del conocimiento, donde tenemos satélites. Somos el único país subdesarrollado que le vendió centrales nucleares a países desarrollados, Australia y Holanda. No hay otro. Somos el octavo país con más satélites del mundo, producimos vacunas, producimos respiradores. La bioeconomía no es solamente comida, es farmacéutica, es química, es vestimenta. Y la tercera es la cuestión política. La política requiere acuerdos. Grietas siempre habrá, pero tiene que haber puentes entre las grietas. Para que haya acuerdos tiene que haber equilibrio. Si un sector es muy grande, nunca va a respetar al otro. Y para que haya equilibrio, el radicalismo tiene que recuperar Córdoba. Esa es la manera de conseguir que en Argentina sea posible la civilización. Esa es la misión que ustedes tienen y lo que todos los radicales del país estamos deseando y acompañando para que se consiga. Muy buen mensaje. Muy Bueno, buen mensaje. Andrés, la verdad que sí, dejaste mensaje, se iba a decir. Recuperar Córdoba, y la UCR tiene toda la oportunidad para hacerlo, todos, cada uno desde nuestro rinconcito, luchar para que volvamos a recuperar la ciudad y nuestra provincia. Tenemos que
todo esto que ustedes dicen de lo negativo lo tenemos que transformar en positivo y ser nosotros los movilizadores, no dejar que no estén en la agenda, tratar cada uno de hacer escuchar nuestra voz y salir para adelante. No nos dejemos caer, nosotros como UCR lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias, Elsa, Andrés y Diego, por estos aportes tan importantes, interesantes, y por ayornarnos en este día de hoy. Y bueno, les deseo a todos una muy buena tarde y muy buen fin de semana. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Gracias a todos. Muchas gracias, Gaby, por coordinar. Ramón, no te veía. No, por favor, no hay ningún problema. Termino solamente agradeciendo de nuevo, en el nombre del Comité de la Provincia, a Elsa, a Diego y por supuesto a Andrés. Ha sido muy, pero muy significativo, muy, pero muy interesante los conceptos que cada uno de ustedes han vertido. La verdad que lo van a ver en el chat, las felicitaciones de los concejales, de los tribunos, de los legisladores de distintos lugares de la provincia. Celebro las palabras finales de Andrés. Estamos trabajando para tratar de ver si podemos lograr definitivamente una unidad. Y en eso yo por lo menos estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos necesarios, porque nosotros tenemos como idea que la Unión Cívica Radical sea nuevamente columna vertebral con la idea de volver al gobierno. Es decir, la lógica es prepararse para volver a enamorar a los cordobeses para volver a ser gobierno. Evidentemente que fortaleciendo el radicalismo, yo soy de los que cree que hace falta tener una voluntad frentista, pero para eso hay que tener fortaleza interna. Y quiero cerrar contándoles que la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, viernes a las 17 horas, vamos a tener control de cuentas públicas, control previo y posterior, Auditoría General de la Nación, Tribunal de Cuentas de la Provincia y Tribunal de Cuentas Municipales y Sindicatura. Nos va a acompañar Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación, Verónica Garade, legisladora provincial, miembro del Comité de la Provincia y ex vocal y presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, y el doctor Julio César Ochoa, vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba. Va a coordinar Gito Tezán, concejal de los Urgentes. Así que muchas gracias, Gaby, de nuevo. Muchísimas gracias a los expositores y, por supuesto, a todas y a todos que nos han acompañado en la tarde de hoy. Muy, pero muy bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias por la invitación.